Pakistán. Ricos y pobres separados por un solo muro. Karachi exporta marisco refrigerado. Quienes lo limpian viven junto a aguas residuales. Este trabajo genera riqueza. Falta descubrir quién conserva la recompensa y quién absorbe las pérdidas. Esa desigualdad no ocupa extremos opuestos del mapa. Cabe en una acera, de un lado, fachadas vigiladas. Del otro, cuartos sin desagüe donde duermen quienes cargan, limpian, cosen y venden. Yo quiero entender por qué el trabajo indispensable compra tan poca seguridad. La propiedad, el crédito y el acceso al agua marcan quién acumula y quién queda expuesto a cada subida de precios. En este video, exploramos cómo una sola calle alimenta el lujo mientras apenas sostiene a sus trabajadores y qué revela esa división sobre la riqueza del país. Una ciudad moderna aún mueve alimentos sobre espaldas humanas. Detrás de la puerta de Delhi, Akbari Mandi encaja un almacén del siglo XXI dentro de calles trazadas para el siglo XIX. Across, legumbres, chiles, especias y productos secos llegan a granel. Se pesan, se prueban, se negocian. Se dividen y vuelven a salir hacia mayoristas pequeños y comercios. Los camiones esperan en el perímetro porque no caben. Carretillas y porteadores completan los últimos 100 metros entre pasillos donde dos cargas apenas pueden cruzarse. Ese cuello estrecho cobra varias veces. Aumenta la espera, el coste del vehículo y el riesgo de deterioro. Además, obliga a levantar el mismo saco cada vez que cambia de mano. Los comerciantes protegen márgenes pequeños mediante volumen y rotación constante. El porteador, en cambio, cobra por carga. Si el pasillo se bloquea, el tiempo perdido cae sobre su jornada. El polvo, el calor, las pilas altas y la espera no aparecen en la cuenta del arroz o de las especias. Los absorbe el cuerpo que une el camión con la tienda. Por eso, Akbari Mandi no es postal romántica de aromas y color. Es una máquina logística comprimida, sin espacio para la carga que alimenta la jore. Aquí, el muro entre la carga y la tienda lo paga una espalda. Bajo las calles de Orangi corre una red pagada y construida por residentes, a quienes la ciudad formal dejó esperando. Orangi fue trazado como asentamiento de bajo costo en los años 60. Gran parte de las casas y servicios salió del dinero y las manos de sus residentes. Las alcantarillas vecinales asociadas al proyecto piloto Orangi condensan esa capacidad. Los hogares financiaron y mantuvieron tuberías subterráneas. El proyecto aportó mapas, asesoría técnica y diseños más baratos. Pero las tuberías de calle no sustituyen los grandes colectores del gobierno. La organización local resuelve el tramo cercano. El poder público controla la conexión decisiva. En casas de ladrillo, telares Banarsi, máquinas de coser, bastidores de bordado, cuero, reparaciones y reciclaje convierten habitaciones en talleres. Trabajar en casa ahorra alquiler y transporte. También mete ruido.
pelusa y pedidos irregulares en el mismo cuarto, donde la familia descansa. Los intermediarios reúnen lotes pequeños y dominan la información del mercado y los plazos de pago. El alquiler sube más rápido que el pago por pieza. Orangi prueba algo concreto. La pobreza no impide trazar, financiar y mantener una red. El muro aparece cuando esa capacidad no compra suelo seguro, servicios completos ni una parte justa del valor. La multitud llega por fe. Quienes venden a su alrededor deben convertirla en el ingreso incierto de mañana. Alrededor del santuario del Al-Shabaz Qalandar, peregrinos, cocinas del hangar y pequeños comercios dependen de la misma corriente humana. La fe activa una economía completa. Flores, mantos ceremoniales, té, comida, camas, transporte y brazos que cargan equipaje. El damal pertenece al culto. No es una función montada para visitantes. Durante el URSS y otras fechas concurridas, la demanda sube con fuerza. Un puesto puede reunir en pocos días lo que después falta durante una semana tranquila. Pero las cuentas no siguen el calendario sagrado. Mercancía, alquiler, transporte y comida del hogar siguen pesando aunque lleguen menos autobuses. Las donaciones cruzan la calle y las cocinas convierten esa generosidad en alimento inmediato. Yo veo ahí un soporte vital, no una garantía económica. Cuando la afluencia alcanza su punto máximo, el agua, los baños, la basura, el alojamiento y los accesos quedan bajo presión. Las barreras y los controles añaden otra tensión. Abrir el santuario a desconocidos y protegerlo al mismo tiempo. Ricos y pobres comparten la comida, no el margen para una semana. La caridad alimenta hoy. La incertidumbre vuelve con el próximo autobús. Una calle puede vestirse de boda y seguir contando cada moneda. En Husain Agahi, junto a las rutas del casco antiguo de Multán, el mismo pasillo reúne telas nupciales, dulces, ropa usada y compradores que comparan peso y precio. Las callejuelas son demasiado estrechas para el volumen que reciben. Fardos, motocicletas, porteadores y encargos de sastrería avanzan por turnos. Cada demora reduce un margen ya pequeño. El color ceremonial oculta una cuenta severa. Cuando suben los alimentos y el transporte, las familias reducen pedidos, reutilizan joyas o cambian el bordado manual por máquina. Un chal bordado puede exigir varios días de trabajo rural. Contratistas entregan patrones, recogen la pieza y dejan a la artesana compitiendo con talleres mucho más rápidos. La máquina copia el efecto, fija plazos y baja el precio. La paciencia de unas manos expertas pierde valor justo donde debería ganarlo. En los puestos de ropa usada, prendas de segunda mano o excedentes, clasificadas por estado, vuelven a circular. Para muchos hogares, reutilizar permite vestir sin romper el presupuesto. La multitud, entonces, no prueba prosperidad. Mide cuántos compradores buscan una rebaja y cuántos vendedores dependen de vender hoy. Aquí la brecha cabe en una calle. La boda ocupa el escaparate. Detrás, una pared de precios expulsa la destreza manual. Aquí,
Una casa antigua puede ganar valor al mismo tiempo que su inquilino pierde sitio. En menos de 3 kilómetros cuadrados, viviendas, talleres, almacenes, escuelas y santuarios aprietan las mismas calles. La ciudad amurallada de Lahore no es una pieza de museo. Las familias viven sobre talleres de costura, metal y reparación, mientras motocicletas, carros de mano y entregas disputan cada metro. La restauración puede reforzar fachadas y mejorar desagües, pavimento e iluminación. También puede atraer alojamientos y restaurantes y empujar alquileres o reformas fuera del alcance de residentes antiguos. Los almacenes añaden cargas pesadas, ruido y riesgo de incendio a callejones residenciales. Ordenar esas calles sin proteger los pequeños oficios solo cambia quién puede quedarse. Hay una distinción que considero decisiva. Conservar la madera tallada no basta si desaparecen quienes cosen, empaquetan, cocinan y reparan detrás de ella. Esos oficios no estorban al patrimonio. Pagan comida y alquiler, abastecen el bazar y mantienen activas unas casas que, vacías, serían apenas fachadas restauradas. Cuando el suelo sube y el salario no, el muro atraviesa cada calle. De un lado queda la fachada valiosa, del otro, la gente que le dio vida y ya no puede quedarse. En una sola acera, un comerciante acumula capital mientras otro puede perder su sitio de venta cuando cambia una norma. Desde Fawara Chowk, Raja Bazar reúne mayoristas, minoristas, cargadores, repartidores y vendedores sobre mantas, todos disputando unos pocos metros de calle. La densidad no demuestra pobreza. Las calles de telas, libros, madera, joyas y especias mueven mercancía y capital a escala regional. Pero esa riqueza tiene escalones. El dueño conserva local, almacén y clientela. El cargador conserva su fuerza y el vendedor callejero apenas su sitio. La renovación peatonal hacia Hamilton Road puede despejar el paso, enterrar servicios y reducir anegamientos. También puede borrar el punto del que vive el puesto más pequeño. Todo depende de quién conserva acceso después de la obra. El propietario soporta una clausura temporal. Quien alquila queda expuesto. Quien vende sobre una tela queda fuera. Los cargadores dependen de los vehículos y carros que alimentan el bazar, justo el movimiento que se busca ordenar. Si el transporte se aleja, también se aleja su ingreso. Raja Bazar rompe la idea fácil de que un mercado lleno es pobre. El muro corre por la misma acera. De un lado, propiedad que resiste. Del otro, trabajo que una norma puede expulsar. Una fila de compuertas asegura agua para los cultivos y estrecha el espacio de quienes viven de la corriente. Terminado en 1932, el dique de Sukur alimenta 7 grandes canales y sostiene una vasta región agrícola de Sindh. La obra captura el pulso estacional del Indo y lo reparte hacia trigo, algodón, arroz y otros cultivos. Para el campo, esa regularidad significa cosechas y empleo. Pero el agua dirigida no desaparece sin dejar una cuenta. Cambian la corriente, el sedimento, las rutas de los peces y las zonas donde se reproducen. Con menos caudal, compuertas,
Contaminación y capturas menores. Las familias pescadoras ajustan redes, recorren más distancia o buscan jornal en tierra. Algunas suman el trabajo de transbordador. Sad Belo permanece en su isla, pero el caudal que la rodea queda medido por decisiones tomadas en las compuertas. La ingeniería no solo mueve agua, mueve poder económico. El agricultor y el pescador observan la misma obra desde seguridades opuestas. Uno recibe agua previsible, el otro pierde margen para seguir al río. 7 canales vuelven previsible el agua para unos. En la otra orilla, la incertidumbre sigue el curso del río. La gente que mantiene limpia la capital regresa cada día a un barrio donde los desagües siguen abiertos. France Colony ocupa el sector F7/4 a pocos pasos de Gina Supermarket, restaurantes y algunas de las propiedades más valiosas de Islamabad. Su nombre no tiene relación con Francia. Es una comunidad mayoritariamente cristiana, aunque no exclusiva, comprimida dentro del centro mejor servido de la capital. De sus pasajes estrechos salen trabajadores de saneamiento, personal de limpieza, empleados domésticos, conductores, guardias y otros trabajadores de servicio. La distancia hasta sus empleadores puede medirse en minutos. Esa cercanía no corrige el reparto. Los hogares quedan junto a conexiones irregulares, instalaciones compartidas y reparaciones demoradas, mientras oficinas, comercios y viviendas cercanas exigen continuidad. La causa no es falta de utilidad, sino falta de reconocimiento. La tenencia informal debilita cada reclamo por drenaje, servicios seguros, mejoras y residencia duradera. Además, el suelo vale demasiado. Cada aumento de valor refuerza la presión para imaginar otro uso del terreno, aunque la ciudad necesite a quienes viven allí cada mañana. Cada mañana, el trabajo cruza una distancia mínima para limpiar calles, mercados y casas. El muro aparece al regreso. La capital extiende sus estándares de limpieza hasta la propiedad valiosa, pero no hasta los hogares de quienes los sostienen. La riqueza de una familia puede caber bajo tierra, en una cisterna tapada antes de que vuelva la sequía. En Tar Parkar, una temporada útil de monzón recarga depósitos y pastos. Varias lluvias fallidas reducen forraje, animales e ingresos. La seguridad no se mide solo en dinero. También pesa el agua de las tancas, el grano, el rebaño y la ayuda familiar. Las casas chaunra de barro y paja muestran adaptación, no incapacidad. Pozos profundos, camellos, cabras y bordados forman herramientas de adaptación. El problema es la presión diaria. El agua subterránea suele ser salina, y su calidad y distancia deciden cuánto tiempo queda para cocinar, estudiar, cuidar animales o ganar un jornal. Cuando la lluvia falla varias veces, el pasto se reduce y las familias venden ganado justo cuando los precios ya son bajos. Los hombres pueden migrar por temporada. Mujeres y niñas asumen más carga de agua y animales. El bordado abre otra salida, pero tampoco nivela la calle. Quien controla transporte, almacenamiento y clientes puede retener gran parte del margen antes de que la pieza llegue a una tienda urbana. La pieza sale hacia la ciudad,
La artesana permanece lejos del cliente y del margen que su destreza produjo. Una tela puede viajar hasta mercados lejanos, mientras quien la teje sigue junto a una sola máquina. En Ghulam Muhammadabad, grandes fábricas y exportadores encabezan la cadena. Al fondo, talleres domésticos trabajan con 1 o 2 telares. El distrito anuncia su producción con estruendo y polvo. Entre fibras suspendidas, los trabajadores atan hilos rotos mientras carros sacan tela cruda hacia la siguiente etapa. Esa tela todavía debe revisarse, teñirse, acabarse, cortarse y venderse antes de llegar al mercado nacional o de exportación. Sin embargo, el tejedor cobra cerca del comienzo, donde el valor añadido aún es menor. La electricidad aprieta desde 2 lados. Cuando sube de precio o se interrumpe, aumenta el coste por pieza y un taller pequeño carece de capital para soportar horas paradas. Los pedidos mandan con la misma dureza. Si caen, la máquina y el salario pueden detenerse juntos, pero la comida y los gastos del hogar siguen corriendo. La contratación informal deja la presión junto al telar. Aire cargado, ruido continuo, piezas móviles, retrasos salariales y despidos sin compensación. La protección laboral casi no pesa en la factura final. Cuando crece la demanda mundial, el barrio alarga sus jornadas. Cuando retrocede, la seguridad del trabajador se encoge primero. La tela viaja. Un muro de contratos deja al tejedor lejos de la recompensa. El marisco destinado a vitrinas lejanas comienza su viaje en calles, donde el hielo derretido corre junto a viviendas sin servicios. Machar Colony está pegada al mayor puerto pesquero de Pakistán. De un lado salen cargas refrigeradas, del otro quedan aguas residuales, congestión y servicios inciertos. Aquí, las calles prolongan la planta de procesamiento. El pescado debe enfriarse, clasificarse, limpiarse, empacarse y salir rápido antes de perder valor. Familias de origen bengalí y birmano, junto con otras comunidades, pelan camarones y separan piezas en patios y puertas. Es trabajo especializado, pagado muchas veces por peso o por lote. La cadena sigue hacia propietarios de barcos, subastas, plantas, exportadores, restaurantes y supermercados. Pero demoras o piezas rechazadas empujan la pérdida hacia quienes tienen menos margen. Lo que me importa aquí no es solo la pobreza, sino dónde nace el precio. Las primeras manos agregan valor, las últimas decisiones reparten la recompensa. Los problemas de documentación cierran puertas al empleo formal, la escuela, la banca y la representación. La tenencia insegura también frena mejoras en drenaje y vivienda. Machar Colony invierte la postal del mar. La exportación brilla lejos, pero empieza en una calle donde el trabajo que la sostiene queda detrás del muro. Una estación abarrotada puede sostener una esquina y vaciar la siguiente. En Hashtnagri, sobre Grand Trunk Road, una salida del autobús rápido lleva posibles compradores a un puesto. Una valla o un cruce puede desviarlos al siguiente. Esa corriente sostiene prensas de granada y naranja, puestos de té y comida, carros de mano y mostradores de reparación de teléfonos.
El vendedor no controla la corriente, solo intenta leerla. Antes de la primera venta, ya pesan la fruta, el hielo, los vasos, la electricidad, las piezas, el transporte y el alquiler. A veces también pesa el préstamo del día. El calor trae sed y puede empujar las ventas. También acelera el deterioro de la fruta, encarece el agua y convierte cada hora sin compradores en una carga mayor. Cuando la multitud disminuye, la mercancía queda sin vender y nadie cubre la jornada. No hay salario garantizado, aunque todos los costos hayan llegado puntuales. Quien repara teléfonos depende de destreza y reputación. Quien sirve comida depende de velocidad y ubicación. Una salida reordenada por el transporte puede alterar ambas cuentas. La escasez de empleo formal convierte el flujo de pasajeros en empresa pequeña. El corredor mueve la multitud, pero deja a cada vendedor solo frente al alquiler, el calor y los días sin clientes. Una carretera diseñada para unir continentes puede cortar el trayecto más corto, el que lleva una barca desde su barrio hasta el mar. Bajo Coe Batil, el viejo Gwadar vive entre el puerto pesquero y una zona franca cercada. Desde 2022, la autovía de la Bahía Oriental enlaza el puerto de aguas profundas con la carretera costera de Makran. En Padizar, los carpinteros curvan costillas de madera y ajustan cascos a mano. Cerca, las tripulaciones remiendan redes, compran hielo y calculan combustible. Esa economía necesita rutas cortas y acceso directo al agua. El puerto global exige cercas y corredores de carga. Cuando ambos ocupan la misma costa, el espacio decide quién trabaja. Las pequeñas tripulaciones soportan combustible caro, presión de arrastreros externos y capturas costeras menores. Cada viaje añadido consume el margen antes de la subasta. La logística y la construcción prometen empleo, pero muchos puestos exigen credenciales que las familias pesqueras no adquieren de inmediato. La inversión avanza más rápido que la transición laboral. Así aparece el muro de Gwadar. La riqueza nueva comparte calle con el oficio antiguo, pero no siempre comparte sus puertas. Si el pescador pierde el paso entre casa, mercado y mar, el progreso habrá rodeado a quienes sostienen la costa. El agua contaminada no es un problema lejano. Reduce la comida y consume el combustible de una familia pescadora. En Ibrahim Hideri, sobre el arroyo de Korangi, la pesca cercana rinde menos. Las embarcaciones pequeñas navegan más lejos por una captura aceptable. Antes de salir, cada viaje ya acumula presión. Redes reparadas, motor revisado, hielo, provisiones y diésel. Ningún gasto garantiza que el regreso cubra la deuda. El origen está cerca. Aguas residuales y vertidos industriales entran en el arroyo, dañan la calidad del agua y presionan las zonas donde crecen los peces jóvenes. La pérdida de manglar elimina refugio para esas crías y debilita la costa. El deterioro ambiental se convierte así en horas de motor, gasto adicional y rendimiento incierto. En tierra, el reloj también aprieta. El pescado pierde frescura, la tripulación necesita vender,
y los compradores pueden repartir el riesgo entre muchas embarcaciones. Una tripulación no tiene ese margen. Puede cargar con combustible, víveres y reparaciones tras una jornada que rindió poco. Por eso las organizaciones pesqueras vinculan el control de vertidos, el manglar, el desembarco y los mercados justos. Todo decide cuánto conserva el trabajador. Si el arroyo produce menos, el oficio se aleja de la costa y de la ganancia. Una dirección puede quedar a pocos minutos del puerto, y aún así, cerrar empleos, crédito y alquileres. Liari está junto al puerto de Karachi, los corredores ferroviarios, el comercio mayorista y los primeros distritos industriales. La riqueza circula cerca, mientras el estigma cierra puertas. En Lea Market, cargadores mueven sacos y cajas por calles estrechas. Cobran cuando la mercancía avanza. La congestión, un cierre o una enfermedad cortan el ingreso diario. Ese esfuerzo conecta puerto, talleres, mercados y hogares, pero permanece fuera de mucha protección formal. Estar cerca del valor no garantiza una parte. Años de disputas territoriales marcaron el nombre de Liari. Los operativos de seguridad redujeron la presión, pero la reputación siguió pesando en contrataciones, vigilancia, precios de propiedad y lecturas automáticas de una dirección. Por eso importan los gimnasios de azotea, el fútbol, los clubes de boxeo, la música, la comida y la lengua baluchis. Prueban una identidad obrera más antigua y amplia que la etiqueta. Lo que veo en esta historia es un castigo añadido al salario bajo. El domicilio también negocia contra quien busca empleo, crédito o alquiler. Liari no pide compasión, sino ser reconocida como el distrito trabajador que siempre ha sido. Aquí el muro convierte un nombre en descuento sobre el trabajo y la propiedad. La pared que protege una casa puede empezar como una deuda que encierra a otra familia. Al sur de Lahore, los hornos de Kasur convierten barro y trabajo familiar en ladrillos para ciudades lejanas. El producto sale, el polvo y el calor permanecen. Cada pieza se moldea, carga, seca y apila antes del horno, pero el pago suele contar solo los ladrillos aceptados. La lluvia, las roturas, la enfermedad o el rechazo reducen el ingreso, aunque el trabajo ya esté hecho. La demanda urbana avanza, el riesgo cae sobre quien produce. El anticipo puede cubrir comida, bodas, tratamiento médico o deudas anteriores. Con cuentas confusas y descuentos, ese anticipo puede sujetar al trabajador al mismo propietario durante temporadas. El pago por pieza empuja al hogar entero a aumentar la cuenta. Así surge trabajo infantil ilegal, aunque la ley de Punjab veta en estos hornos el empleo de menores de 14 años. Las familias viven junto al humo, las cargas repetidas y el calor extremo. Los tractores se llevan ladrillos destinados a casas, fábricas y muros que otros ocuparán. La pregunta central es concreta: ¿quién fabrica el muro y quién recibe seguridad detrás de él? En Kasur, el ladrillo sale hacia la ciudad. La deuda puede mantener a una familia atada al horno.
Una cosecha abundante puede perder valor en pocas horas, mientras quien posee un almacén gana tiempo y poder. Antes del amanecer, Azarganshi recibe las manzanas, uvas, patatas y cebollas de Baluchistán. A un lado corre el producto, al otro mandan el transporte y el capital. Aquí, descargar, pesar y clasificar no son tareas secundarias. Cada caja que cambia de manos acerca la cosecha a Quetta, pero también reparte la ganancia antes de que llegue al consumidor. Los agricultores necesitan vender rápido porque la fruta no espera una oferta mejor. El calor, las carreteras lentas y la escasa refrigeración recortan el ingreso por dos vías. Reducen el producto aprovechable y debilitan el precio. ¿Quién dispone de camión, información y dinero puede retener mercancía? Quien llega con una carga perecedera acepta con frecuencia el trato disponible, no el trato justo. Los cargadores absorben esa urgencia en el cuerpo. Cobran por carga o por turno. Levantan sacos, apilan cajas y mantienen abierto el paso entre las fincas y las mesas urbanas. Lo que más pesa aquí no es la falta de cosecha, sino la debilidad del camino comercial. En la misma calle, una caja separa dos economías. Unas manos cargan el riesgo. El almacén, el camión y la capacidad de esperar retienen el valor. El hangar de Datta Darbar garantiza una comida sin poder garantizar el ingreso de mañana. Junto a la puerta Bati, Datta Darbar alimenta sin pedir una prueba de necesidad. A pocos pasos, vendedores y transportistas dependen de una multitud que puede reducirse sin aviso. El santuario, asociado al sabio sufí del siglo XI Ali al-Hujwiri, convierte las donaciones en una red pública de gran escala. Flores, aceite, incienso e ingredientes llegan mediante mayoristas, porteadores y pequeños puestos. Después viene el trabajo menos visible. Cocineros mueven grandes ollas. Limpiadores, guardias y voluntarios sostienen filas, controles y reparto. El comedor gratuito abre la mesa a quien tiene dinero y a quien no puede pagar. No exige demostrar necesidad. Así protege algo básico, la dignidad. Alrededor, la economía es mucho más frágil. Un puesto de té o flores puede perder su jornada por mal tiempo, enfermedad, cierres de seguridad o una mañana con poca afluencia. La comida quizás siga disponible cuando el trabajo pagado desaparece. La fe redistribuye dinero y alimento, pero también deja al descubierto cuántos salarios ya no sostienen una vida estable. Esa proximidad es decisiva. Generosidad organizada junto a empleo sin protección. Datta Darbar llena un plato sin humillar y revela el hueco que dejan el salario insuficiente y la ayuda pública ausente. Cuanto más brilla una pulsera en el mostrador, más fácil resulta ocultar las manos que soportaron el calor. Shahi Bazar concentra esa cadena durante unos 2 kilómetros desde Pakka Qila hasta la torre del reloj Naval Rai. En sus tiendas, el precio recoge color, diseño, ceremonia y ubicación. Pero la pulsera de vidrio o laca llega al escaparate después de pasar por hornos, talleres, uniones, decoración y clasificación.
Parte de las últimas tareas se centra en viviendas pequeñas. Allí, mujeres unen, adornan u ordenan piezas cuando el cuidado familiar o la movilidad limitada impiden trabajar fuera. Ese acceso al ingreso tiene un costo oculto. El calor, los humos y las roturas quedan fuera del taller visible y dentro del hogar. El pago por pieza terminada empuja todavía más riesgo hacia abajo. Una pulsera rota, un lote rechazado, un corte de gas o electricidad y el tiempo de espera pueden quedar sin pago. El contratista inmediato fija el margen que la trabajadora puede negociar. Ella no negocia con todo el bazar, ni participa plenamente del precio final del conjunto nupcial. En Shahi Bazar, el valor queda expuesto en el mostrador. El riesgo cruza el muro y termina en la casa de la trabajadora. La restauración que devuelve brillo a un monumento también puede borrar el trabajo que lo mantuvo vivo. En 2018, un gran operativo retiró más de 1,000 tiendas y puestos alrededor de Empress Market para descongestionar y restaurar el patrimonio. El Salón de Piedra Caliza y la Torre del Reloj, terminados en 1889, dominan Sadr. Pero el edificio nunca trabajó solo. Lo abastecen cargadores, comerciantes, autobuses, mototaxis y entregas diarias. Despejar los arcos mejoró la vista y alivió parte de la congestión. También cortó recorridos de clientes, depósitos, acuerdos con proveedores y años de confianza comercial. Una tienda con licencia, un cargador pagado por bulto y una vendedora de acera pueden compartir la misma manzana. La autoridad, sin embargo, no los protege por igual. Ahí encuentro el verdadero conflicto. No opone patrimonio y desorden, sino distintos derechos sobre un suelo escaso. La piedra recibe restauración, el puesto sin contrato recibe incertidumbre. Cada puesto retirado era más que madera y chapa. Guardaba una ubicación conocida, acceso al comprador y una red capaz de convertir una carga de verduras o especias en ingreso diario. En Empress Market, el muro es cívico. Deja el monumento a la vista y empuja fuera a quienes lo sostuvieron cada jornada. En este desierto frío, una aldea no depende de cuánta agua cae, sino de quién logra conducir el deshielo a tiempo. Spiti vive a gran altura y a la sombra de lluvia del Himalaya. Una temporada agrícola corta sostiene parcelas de cebada y guisantes. Fuera de Pakistán, las aguas del Spiti entran en el Sutlej y después en la red del Indo. El río cruza el valle, pero no riega por sí solo. Canales pequeños desvían el deshielo hacia campos medidos, y cada turno de agua decide qué parcela produce. Por eso, limpiar una toma no es una tarea menor. Ese trabajo mantiene productivos los campos antes del invierno y llena los almacenes. Dankar, Langsa, Hikim y Komik muestran el mismo límite. Poco suelo firme, poca agua y casi ningún margen antes del invierno. Tabo y Ki mantienen monasterios, almacenes y trabajo compartido, donde la roca deja poco margen. Kinaor y el paso estacional de Kunsum afrontan nieve, deslizamientos y cruces de agua. Cada interrupción encarece alimento, combustible y reparación.
El turismo sostiene alojamientos y taxis, pero compite por agua y deja envases que las aldeas retiran. Spiti rechaza la prisa. Cada campo, monasterio y casa perdura porque exige coordinar agua y trabajo. Más de 4.000 metros. El ahorro familiar puede respirar, pastar y perder peso durante una tormenta. En Damshung, al norte de Lhasa, hogares tibetanos trabajan entre unos 4.300 y 4.700 metros. Es un asentamiento pastoril de verano en la región de Namso, no un retrato de las aldeas del Tíbet. La altura obliga a convertir cada jornada en reserva para la siguiente estación. Por la mañana se abren los corrales, se revisan las crías y comienza el ordeño. Después vienen el pastoreo, la mantequilla, el yogur, el queso seco y la fibra. El yak y sus cruces con ganado aportan leche, pelo, transporte, estiércol y valor reproductivo. Donde falta madera, el estiércol se apila, se seca y alimenta el fuego. Este trabajo parece doméstico, pero sostiene la economía. Cercas, muros y techos también exigen reparación mientras el rebaño busca agua y gana peso. El verano abre pastos y concentra la producción láctea. El invierno junta animales, consume forraje y combustible almacenados y deja cada hogar expuesto a la nieve. Carreteras, escuelas, monasterios, comerciantes, teléfonos y normas de pastoreo conectan estos hogares con instituciones más amplias. No son culturas intercambiables. Como en Tarparkar, el ganado guarda ahorro. Aquí, la cultura vive en leche, fuego y pasto. Un río de hielo rompe la imagen seca del Tíbet y arrastra bosque húmedo hasta las laderas del Himalaya oriental. Al rodear el macizo de Namcha Barwa, una cumbre de casi 7.800 metros, el Yarlung Tsangpo gira y desciende hacia un territorio mucho más lluvioso. El Yarlung Tsangpo fluye hacia otro sistema. Al este se convierte en el Brahmaputra. La comparación está en cómo otro gran río reparte acceso y riesgo. Ambos grandes ríos reparten clima, movimiento, suelo útil y riesgo. Pero en Sukur las compuertas ordenan el caudal. Aquí mandan la pendiente y la lluvia. La distancia comprime extremos. Nieve y roca expuesta quedan cerca de bosques templados. Cascadas, nubes densas y terrazas junto al agua. Las carreteras no dominan este relieve. Lo negocian. Puentes sobre agua potente, cruces de afluentes, laderas inestables y tramos sometidos a desprendimientos. Las aldeas ocupan las pocas franjas donde caben casas y cultivos. Huertos, trabajo forestal, banderas de oración y pasos fluviales revelan una vida ajustada al margen disponible. Lo decisivo para mí es esa presión vertical. Cada metro habitable exige acceso, trabajo y cuidado constante. Una sola curva del río mete hielo, bosque húmedo y pueblos ribereños dentro del mismo Tíbet. Desde la cumbre, las 72 curvas de Nujeng parecen un dibujo. Dentro de la cabina son una máquina de fatiga. Bajan desde el paso de Yela hacia el Alto Salween por la carretera nacional 318.
Aquí, el relieve carga su costo primero sobre conductores y cuadrillas. El número es popular, no un conteo técnico exacto. La realidad se mide de otra forma. Marcha corta, espejo, bocina y freno repetido. Los camiones bajan despacio para no recalentar los frenos. Los autobuses abren cada giro. Las motocicletas cargan con grava, viento lateral y cambios bruscos de temperatura. Arriba, la nieve y el hielo cubren el asfalto. Más abajo, la lluvia desplaza roca y ladera sobre curvas donde no sobra ni un metro. Una curva bloqueada puede cortar un corredor de larga distancia. Entonces entran las cuadrillas, retiran escombros, reparan el firme y devuelven el paso al transporte. Su trabajo queda al borde, mientras la carga y la ganancia siguen hacia mercados lejanos. La ruta reparte movimiento. El terreno cobra primero a quienes conducen y reparan. Aquí la carretera es el personaje principal. Viajar no es llegar, sino negociar cada curva con la montaña. Aquí, la tierra parece una ciudad levantada sin albañiles y erosionada por tormentas intensas. El bosque de tierra de Sanda ocupa sectores de la cuenca alta del Sutlej, donde sedimentos de antiguos lagos y ríos forman torres, murallas acanaladas, barrancos y terrazas. Nada quedó quieto. El levantamiento del terreno, la escorrentía, el hielo, el deshielo, el viento y los ríos tallaron esas capas. La vegetación escasa deja los estratos expuestos y permite leer cada etapa en la pared. Incluso en una región árida, una tormenta intensa puede profundizar una cárcava y volver inestable un borde. Las carreteras descienden por desfiladeros hacia el condado de Sanda, el monasterio de Tolling y las ruinas de la época de Guge. En Zaparang, cuevas, templos y fortificaciones parecen salir de la misma tierra que continúa erosionándose. Pueblos y campos caben solo en bolsas precisas de agua y suelo firme. Quien cultiva allí no puede trasladar la erosión. Unos metros deciden entre cosecha y pérdida. Aguas abajo. Estas laderas dejan de ser una forma aislada. Pertenecen al mismo sistema que abastece campos y ciudades distantes. Sanda demuestra que el suelo no queda quieto. Se levanta, se desploma y conserva el tiempo en la forma de cada pared. El color de Yamdrok Yamtso detiene la mirada, pero el lago no existe para quedar reducido a una imagen. Sus brazos largos se ramifican por el sur del Tíbet, entre caminos, pastos, campos y aldeas. No forman una cuenca simple ni una orilla única. Yamdrok no comparte la cuenca del Indo. Comparte la misma pregunta sobre cómo el agua organiza caminos, campos y trabajo. Desde el paso de Kambala solo aparece una parte del lago. Después, las carreteras bajan hacia ensenadas, pastizales, parcelas y pequeños asentamientos. Allí, los yaks y las ovejas pastan cerca del agua, y las aldeas dependen de una temporada agrícola corta.
El lago sagrado también ordena jornadas de trabajo. El invierno cubre caminos y restringe el movimiento con hielo y nieve. En verano regresan el pastoreo, la agricultura, la peregrinación, el turismo y el tráfico de suministro. El agua cambia de azul lechoso a verde profundo según las nubes, el viento, las partículas suspendidas y el ángulo. La belleza tiene causas físicas. La postal dura un instante. Aldeas, pastores y cuadrillas deben mantener abierta la ribera durante toda la estación. Namso retiene toda el agua que recibe. Su inmensidad no entrega una corriente al mar. Namso ocupa una cuenca cerrada a unos 4.700 metros, entre pastizales y la cordillera Nyenchen-Tangla. Esa condición lo separa de las aguas del Indo y del Sutlej, que continúan hacia Pakistán y allí se reparten mediante obras hidráulicas para sostener campos. Aquí, el agua queda retenida y salina bajo un horizonte casi sin árboles ni edificios. La superficie parece tranquila, pero el cuerpo paga la altura desde el primer esfuerzo. El aire escaso, la radiación ultravioleta intensa, el frío repentino y el viento fuerte convierten la orilla en un terreno exigente. Banderas de oración, rocas, cuevas de retiro y lugares rituales fijan su carácter sagrado. Peregrinos, pastores, conductores y trabajadores de servicios comparten los meses de mayor movimiento. Los campamentos y los rebaños de yaks y ovejas dependen de la hierba y del agua en pastizales que se extienden mucho más allá de la costa. En los meses cálidos, más visitas también dejan residuos y presión sobre un hábitat que se recupera con lentitud. La visita dura unas horas. Pastores y trabajadores permanecen para sostener servicios, rebaños y residuos en una cuenca que se recupera lentamente. Las portadas muestran la cumbre. Debajo quedan los trabajos que hicieron posible su historia. En Nepal es Sagarmatha, en tibetano, Chomolungma. Para los topógrafos británicos fue primero el pico 15. En el Everest, la pregunta toma otra forma. ¿Quién carga el peso y quién aparece en la historia? La montaña nunca fue una sola historia de conquista. George Mallory y Andrew Irvine se perdieron en 1924. La duda sobre si alcanzaron la cumbre convirtió una ausencia de pruebas en una leyenda duradera. En 1953, Tenzing Norgay y Edmund Hillary sí llegaron arriba, pero aquella altura también fue construida por exploradores de ruta, porteadores, campamentos y equipos numerosos. Bajo las cuerdas persiste un territorio sagrado. El monasterio de Rongbuk y las ceremonias de ofrenda sitúan cada expedición dentro de creencias ligadas a Chomolungma y a deidades protectoras. Las huellas atribuidas al Yeti pertenecen al folclore, no al registro comprobado. Separar ambos planos no reduce la montaña. Explica por qué su poder público supera a la geografía. Hoy, cuerdas, oxígeno, rescates y residuos sostienen ascensos comerciales. Los Sherpas cruzan repetidamente el tramo más inestable. El muro separa el esfuerzo repetido del nombre que queda.
La garganta parece obra exclusiva del río, pero el nivel que hoy vemos también fue decidido por una presa. En algunos puntos, las paredes de Sumidero se levantan más de 1000 metros sobre la superficie actual del Grijalba. Como en Sucur, una obra hidráulica no solo ordena el agua, redistribuye acceso, trabajo y riesgo. Aquí, la presa situada aguas abajo elevó y estabilizó gran parte del nivel visible. La ingeniería rehizo el acceso, el turismo y el hábitat sin mover las paredes. Las lanchas suelen entrar cerca de Chiapa de Corzo. Avanzan entre cuevas, cornisas y cascadas hasta el embalse de Chicoacén. Las tripulaciones leen corrientes y tiempo. Los guías dependen de un agua navegable y atractiva. Su trabajo existe porque roca, río e infraestructura mantienen abierto el corredor. La protección también sostiene cocodrilos, buitres, monos y otras especies. Sin embargo, las corrientes concentran plástico y restos orgánicos llegados desde una cuenca mucho mayor. La formación mineral llamada Árbol de Navidad resume la contradicción. El agua talla, decora y también transporta la presión de territorios lejanos. Sumidero no impone calma. Obliga a seguir una línea estrecha, con piedra, bosque y río cerrando la mirada, mientras una presa condiciona el paisaje y el trabajo que hoy caben dentro. Un campo de sal cuelga sobre un río, sostenido por madera en una garganta que casi no ofrece suelo llano. En Yanjing, junto al Alto Mekong del Tíbet Oriental, las terrazas descansan sobre armazones fijados a pendientes secas. La sal cambia de cuenca, no de pregunta. Aquí también el valor nace en manos poco visibles. La sal empieza como salmuera de pozos o manantiales. Se carga hasta lechos poco profundos. Después, el sol y el viento retiran el agua. Nada funciona por abandono. Hay que nivelar superficies, reforzar soportes, mover cestas por senderos estrechos, raspar cristales y cubrir la cosecha cuando llega la lluvia. Los minerales y el suelo dejan sales pálidas, rojizas o terrosas. La diferencia de color nace del mineral local, pero también de horas repetidas de cuidado. Gran parte de ese conocimiento ha pasado por el trabajo de las mujeres y por la memoria del hogar. Yo encuentro la fuerza de Yanjing en un oficio incorporado a la roca. Yanjing ocupa además una antigua ruta comercial del valle. Allí, una comunidad católica tibetana convive con la vida budista. La sal conecta casas, creencias y mercado. La sal muestra el trabajo. El muro aparece cuando el mercado devuelve menos a quienes la hicieron. La ruta decisiva de Kailash no conquista la cumbre, la rodea. Kailash se eleva más de 6.600 metros y es sagrado en 4 tradiciones. La ruta decisiva no sube. Rodea la cumbre durante unos 50 kilómetros. Hindúes, budistas y jainistas avanzan normalmente en sentido horario. Los practicantes Bon conservan el giro contrario. La dirección cambia, pero el principio no. Acercarse, soportar la altura y dejar la montaña intacta. La Cora cruza monasterios,
piedras maní, banderas, ríos y campamentos antes de alcanzar Drol Malá, por encima de 5.600 metros. Allí, el viento, la nieve, el frío y el aire escaso convierten cada paso en trabajo físico. Algunos peregrinos avanzan mediante postraciones. La devoción empuja el cuerpo. No reemplaza la aclimatación ni crea refugio donde casi no lo hay. Ese movimiento también descansa sobre manos menos visibles. Arrieros de yaks, porteadores, conductores, cocineros y trabajadores de hospederías. Sostienen la marcha donde cada carga pesa más y cualquier descuido consume fuerzas. Esta geografía de cabeceras vincula los cursos del Indo y del Sutlej con la vida que sostienen después en Pakistán. La cumbre no pertenece a nadie. El reconocimiento sí se reparte de forma desigual entre quienes peregrinan y quienes sostienen la marcha. El recorrido por Pakistán termina. Comienza un último capítulo comparativo en el Himalaya indio, unido por el agua. Más de 3.600 metros. Kasa sostiene una ruta transhimalaya en India. El río Spiti se une al Sutlej, que después entra en Pakistán y alimenta la cuenca del Indo. Kasa no resume el valle. Es su taller y su despensa. Surtidores, mecánicos, oficinas, clínicas y taxis mantienen aldeas y caminos separados por roca, altura y distancia. El verano comprime el ingreso en pocos meses. Llegan caminantes, motociclistas y cuadrillas. Se descargan alimentos, materiales y combustible antes de que el invierno reduzca el movimiento. El límite aparece en el agua. Los canales de deshielo y los camiones cisterna sostienen el crecimiento, mientras cada paquete que sube deja residuos que se degradan despacio en el frío seco. Kasa no disfraza la altura. Roca, viento y luz seca dominan la escala. Una bomba de combustible, un mecánico y una clínica mantienen habitado el valle. La gran escala del paisaje depende de tareas pequeñas. Reparar un eje, llenar un depósito, guardar una caja. Sin ese trabajo diario, la ruta seguiría en el mapa, pero dejaría de sostener una ciudad habitada. Casi 4.600 metros. Un lago de agua dulce convierte la inmensidad del altiplano en una superficie casi inmóvil. Manasarovar es venerado por el hinduismo, el budismo, el jainismo y la tradición Bon. Sin embargo, una ráfaga puede romper la superficie lisa en poco tiempo. Su posición cerca de Kailash también lo une a una geografía mucho mayor. Está en la amplia región de cabeceras vinculada con ríos como el Indo y el Sutlej, cuyas aguas condicionan la vida aguas abajo en Pakistán. Los peregrinos rodean la cuenca, rezan, recogen agua y en algunas tradiciones se bañan. El gesto exige resistencia, aire escaso, frío, radiación intensa y distancias largas gobiernan cada jornada. La peregrinación tampoco avanza sola. Conductores, personal de hospedaje, cuadrillas de carretera y trabajadores de los monasterios mantienen accesos, refugio y abastecimiento en un terreno expuesto. En los pastos cercanos, los rebaños de yaks y ovejas sostienen otro ritmo de trabajo, mientras las aves aprovechan la orilla y los humedales. Poca distancia, Rakshastal contiene agua salina,
y carga con una reputación religiosa opuesta. La franja entre ambos lagos funciona como frontera física y también simbólica. La fuerza de Manasarovar está en su quietud. Alrededor, el trabajo concreto hace posibles el acceso, los ritos y el pastoreo. Una ciudad en el desierto depende de una franja de agua, que después sostendrá campos y ciudades a través de Pakistán. A unos 3.500 metros, Leh se agrupa junto al Indo entre álamos, sauces, cultivos y muros de adobe, bajo montañas casi secas. El río seguirá hacia Sindh y el mar Arábigo. Aquí conduce de cielo, riega suelo árido y decide dónde puede asentarse una comunidad. El palacio y la ciudad antigua recuerdan un cruce caravanero entre Asia Central, Cachemira, Tíbet y las llanuras. El mercado conserva esa función con otra carga. Vendedores de albaricoques, negocios ladakis, cafés, agencias, taxis y trabajadores atienden una temporada intensa. La demanda llena la calle. El ingreso turístico es estacional y la presión sobre el agua dura todo el verano. La altura obliga a parar. Subir rápido puede causar una afección grave antes de los puertos altos. Fuera del centro, el Indo enlaza Shey, Tixi, Stagna y Gemis, con puentes, aldeas y tierra irrigada. Monasterios y carreteras comparten el corredor que hace habitable el desierto. Hoteles y obras elevan en verano la demanda de agua y la carga de residuos. Leh no solo gana altura, se abre por el Indo, y ese corredor sostiene monasterios, mercados y trabajo mucho más allá de sus muros. Aquí parece una fortaleza, pero su función no es exhibirse. Guarda estudio, disciplina y memoria. Desde la ribera del Spiti, sus muros apilados suben por la ladera. Dentro, patios, cocinas, celdas, almacenes y salas de reunión sostienen una vida completa. Ki se levanta cerca de casa y pertenece a la tradición Gelug del budismo tibetano. Mientras casa concentra servicios y las aldeas administran agua y cultivos, el monasterio conserva la enseñanza religiosa y la memoria. Su forma compacta no nació de un diseño único. Creció mediante reconstrucciones tras terremotos y otros daños. Ese pasado explica sus niveles apretados. Los monjes estudian textos, memorizan, debaten y recitan. También preparan comida, reciben visitantes y protegen murales, manuscritos y objetos rituales. La institución depende tanto de esas manos como de sus salas de oración. Todo suministro debe subir desde el valle. En invierno, los muros gruesos, las aberturas pequeñas, la comida almacenada y las rutinas compartidas contienen el frío y reducen movimientos innecesarios. Festivales, ceremonias, enseñanza, vínculos familiares y donaciones atan Ki a los asentamientos de Spiti. La altura ofrece dominio visual. El trabajo cotidiano le da continuidad. La fuerza de Ki es concreta. Sus muros resisten porque alguien estudia, cocina, calienta y repara dentro. Mi conclusión es directa. La pobreza aquí no nace de una falta de trabajo. Aparece cuando el salario, el suelo y los servicios quedan lejos de las manos que producen valor.
Un muro protege una casa, pero también oculta el cuarto del limpiador, la deuda del ladrillero y el agua degradada del pescador. Si esa distancia crece, Pakistán no solo tendrá barrios desiguales, tendrá trabajadores empujados hacia trayectos más largos, mercados apretados por alquileres y familias cubriendo con deuda lo que el sueldo no alcanza. El desarrollo se medirá menos por torres, puertos y carreteras que por una prueba concreta, si quienes levantan la riqueza pueden vivir con seguridad junto a ella. Esa frontera definirá la estabilidad y el poder del país en este siglo. Sigamos mirando dónde termina el salario y comienza el privilegio. Comparte este documental para que el trabajo invisible entre en la conversación sobre quién merece la ciudad y quién paga por sostenerla.